Buenos días y bienvenidos al primer webinario sobre internacionalización del sector de la salud, organizado por Proexca y en colaboración con Canary Medical Key. Proexca, para los que no nos conocen, somos una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Y nuestro objetivo es la internacionalización de las pymes canarias. En este caso, pues, dedicado al sector, a las empresas del sector salud. El webinario de hoy se titula Herramientas para desarrollar una estrategia de internacionalización en turismo médico. Y bueno, ya como dije antes, estará moderado por Maripaz Llorente, gerente de Canary Medical Key, y contaremos con la intervención de María Ángeles Tapia, gerente de Oncología Radioterápica ATRIS y secretaria general de Barcelona Centro Médico, que nos comentará pues, los elementos clave para desarrollar una estrategia de internacionalización en un centro clínico, una gestión clínica privada. Y posteriormente contaremos con Pérez Durán, consultor de desarrollo de negocios internacionales, que nos hablará de las oportunidades que tiene el sector sanitario aquí en Canarias y las estrategias que se puedan desarrollar para captar pacientes internacionales. Tendrán oportunidad de hacer preguntas a través de la opción de chat que hay aquí, dirigidas a mí, a Pablo o a los ponentes. ¿Vale? En cualquier momento pues, pueden ir realizando las preguntas que luego se intentarán contestar al final de las ponencias. Y nada más por mi parte, le doy la palabra a Maripaz Llorente. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, dedicándonos a este ratito, en que vamos a intentar poner un poco en claro lo que son, cómo debemos de actuar cuando tenemos un proyecto de turismo médico. Entonces, pues yo empiezo mi presentación con lo que me ha sucedido muchas veces, ¿no? Y es que me piden una cita para presentarme un proyecto y me hablan de que le van a poner a los pacientes una limusina, de que ya tienen contratados unos cuantos hoteles para ponerle la habitación y que los pacientes que vengan a su clínica elijan. Y me dicen que, pues que ahora me necesitan a mí para buscar facilitadores, estos facilitadores no. Lo que me dicen es tour operadores, ¿vale? Entonces, pues la pregunta que yo les lanzo es, ¿ustedes creen que estas son las herramientas para internacionalizar? La limusina, el hotel y el tour operador. Pues no, realmente estas no son las herramientas que necesitamos, ¿no? Y además es que turoperadores específicos en el área del turismo médico no existen. Entonces la cosa es un poquito más complicada. Y hay varios caminos también que tenemos que recorrer dependiendo cuando hablamos de turismo de salud, hablamos del segmento de turismo médico o del segmento wellness, que en muchas ocasiones ya se solapan desde que ha surgido el concepto un poco de la salud integral y la medicina integrativa, ¿no? Entonces, yo lo primero que les digo a todos es, vamos a pensar en global, porque estamos acostumbrados a pensar en nuestro mercado local. Entonces, cuando queremos salir fuera, tenemos que pensar en el mercado internacional, a dónde nos vamos a dirigir. Y es muy fácil. Ustedes imagínense que yo tengo un barco y una caña de pescar y voy y soy buenísima pescando peces. Me gano todos los torneos de pesca y demás. Y llega un momento que digo, es que soy tan buena que yo me voy a ir a alta mar y voy a pescar más y voy a internacionalizar, me voy a vender mi pescado y voy a venderlo a varios países. Entonces, claro, lo primero que cuando voy a pedir ayuda, oye, ¿me tenéis que ayudar? Pues me van a decir, mira, es que con tu barquilla y tu caña de pescar en el océano abierto, pues no, pero es que yo, si me lanzo al océano, yo le enseño a la gente y lo van a hacer mejor. Es un ejemplo así un poco chorra, pero que refleja mucho lo difícil, que esto no es tan fácil, ¿no? Y que cuando nos lanzamos al mercado internacional, pues tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas. Entonces, en esta
esta diapositiva, pues yo resumo un poco qué es lo que tenemos que hacer paso a paso, básico, para cuando tenemos un proyecto de turismo médico, ¿no? Primero tenemos que tener un análisis y pensar qué es lo que voy a vender, porque al final estamos vendiendo nuestros servicios y tenemos que definir cuáles son realmente nuestros productos de valor. Luego tengo que saber cómo lo voy a hacer, porque claro, no es lo mismo atender al paciente local que al paciente internacional, porque además ya desde el primer momento estamos captándolo en origen, porque si no, no sería turismo médico, sino medicina turística, ¿vale? Y luego tenemos que definir cómo les vamos a cobrar, porque claro, no es lo mismo un europeo que un paciente africano, que un paciente americano. Luego también tenemos que tener unos contratos de colaboración porque tenemos que contar con mediadores y tenemos que tener nuestro propio contrato porque la legislación que nosotros queremos es que nos aplique la nuestra, que es la legislación española, porque si nos lanzamos así a la aventura sin protegernos, pues mal vamos, ¿no? Y luego pues está claro que como tenemos que vendernos, tenemos que tener un plan de marketing y comercialización. Y como extra, les voy a decir, porque una cosa muy importante en turismo médico son los encuentros B2B y las misiones comerciales, cuáles son los elementos que tienen que tener siempre antes de ir a una misión comercial definida. Entonces, bueno, cuando hablamos de selección de productos de valor, pues tenemos que saber cuáles son los tratamientos que nos diferencian, pero también en función a las tendencias que hay en turismo médico, porque la gente sale de sus países para hacerse unos tratamientos concretos, no sale para todo. Pues porque no lo hay, o porque son más caros, porque hay listas de espera, pero no salen para todo. O sea, yo puedo ser, por ejemplo, muy buen proctólogo, pero si nadie sale a tratarse la hemorroide fuera de su país, pues no tiene sentido establecer una estrategia de turismo médico, ¿vale? Entonces, otra cosa importante es ver los profesionales que tenemos, si están comprometidos y si además tienen valores que nos permitan diferenciar lo que hacemos con respecto al mercado local y al internacional. Tenemos también que tener en cuenta que el entorno muchas veces lo que hace es enriquecer nuestra oferta y tenemos que ver cómo combinarla. Y luego también, perdón, una cosa que tenemos que tener muy clara es si realmente la estrategia nos va a dar retorno o no. Porque hay veces que la mayoría de la gente que a mí por lo menos me consulta, pues es que con el turismo médico se gana mucho dinero. Pues depende si la estrategia es de volumen y yo estoy capacitado para atraer volumen de pacientes o si voy a ir solamente a por 2 pacientes al año, pero que me van a dejar con sus tratamientos pues mucho dinero, ¿no? En cuanto a la elaboración de protocolos, pues tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, pues el contacto, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a seguir, luego el presupuesto y la planificación de cómo vamos a hacer las cosas con el paciente, llevamos a cabo el tratamiento y luego es importante hacer un seguimiento para fidelizarlo y que además no sea una fuente de atracción de otros pacientes. Otra cosa muy importante es tener definida una política comercial, que eso muchas veces tampoco la tienen las clínicas, ¿no? Y en la política comercial tenemos que tener muy claro, o sea, cuáles son los márgenes que nosotros vamos a dejar a la mediación, porque vamos a tener que utilizar agentes, facilitadores, mediadores, plataformas, que nos van a cobrar un porcentaje por cada tratamiento y por cada paciente que tengamos. Como les dije antes, el contrato de colaboración es básico porque si tenemos cualquier problema, pues lo que queremos es que aplique nuestra legislación, que es la que conocemos, y no encontrarnos desprotegidos. Y luego, en cuanto al plan de marketing, promoción y comercialización, lo más importante en turismo médico, sobre todo el 90% buscan su tratamiento online. Entonces, en cuanto a promoción directa, es básico tener una buena estrategia digital y luego ya pues lo típico, las ferias, los congresos, los eventos. Es muy importante también estar dentro de las asociaciones y de las iniciativas territoriales, porque normalmente ellas son las que nos apoyan y las que nos ayudan en cuanto a la selección de eventos y también en misiones comerciales. Los elementos básicos para una estrategia digital exitosa pues, es tener una página web fundamentalmente y además traducida a los mercados objetivos donde vamos a ir. Y tenemos que tenerla bien posicionada en los buscadores, porque si yo quiero pescar pacientes en Rusia, no es Google el buscador que tengo que elegir, tengo que estar bien posicionada en Yandex.
Entonces, todo esto son cosas que muchas veces se escapan de nuestras manos y tenemos que tener en cuenta. Tenemos también que tener una buena estrategia y una presencia activa en redes sociales y tener campañas pues, en medios digitales. Y en cuanto a promoción directa, como he dicho, pues son muy importantes, es muy importante el papel de los facilitadores en el turismo médico, porque les recuerdo que no hay tour operación, las plataformas y luego, pues como siempre, los medios tradicionales. Si vamos ahí a un B2B, que muchas veces salimos en misiones comerciales y vemos pues, que nos sentamos a negociar y no tenemos nada preparado, pues yo lo que les digo que todos tienen que llevar en su cartera es una presentación o PowerPoint o un pequeño vídeo que explique su clínica, los tratamientos que hacen y sus productos de valor destacados, ¿no? Y en cuanto también al procedimiento, los protocolos, cómo tratan al paciente internacional de una manera diferente. Luego, pues tenemos que tener un dossier donde recopilemos toda la información para entregarle en el B2B al posible cliente y folletitos para que tengan de recuerdo. Y luego siempre tenemos que tener un listado de precios y servicios para que ellos se lleven y sepan cómo tienen que contratarnos, ¿no? Les pongo un ejemplo práctico, porque como todo el mundo siempre a nosotros nos pone de ejemplo los turcos, pues sí, los turcos esto lo hacen de maravilla y no llevan a la gente en limusina, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que nos entregan a todos es precisamente un listado o con sus precios y además, si se dan cuenta, pues tiene contemplado los días de estancia y también la comisión que ofrece al mediador por cada uno de los tratamientos. Y en el precio de venta está incluida, como ven ya, la comisión. Entonces, estas son cosas que normalmente cuando salimos de misión comercial, pues vemos que algunos de los protagonistas en España pues carecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo quiero resaltarlo para que si no lo tienen, pues lo preparen. Y en principio, pues muchas gracias. Voy a dejar paso a María Ángeles, que va a hablar mucho más en profundidad de cómo debe de estar preparada una clínica, porque ya en eso tiene muchísima experiencia. Y muchas gracias a todos. María Ángeles. Sí, Espera un momentito, sí, que se me ha ido. te estoy pasando, ya tienes. Vale. Compartir. Hola, buenos días. Muchas gracias, Maripaz. Realmente has dado en los puntos clave, ¿no? Yo voy a hablar un poco más focalizado a la gestión interna de nuestro hospital y los pasos un poco que debemos dar, que son básicamente los que has explicado a la perfección, ¿eh? Voy a hacer unas consideraciones previas, hablaré de evaluar nuestro centro, definir la estrategia de la captación, establecer, que es lo importante, las estructuras y organizar los procesos internos, que es muy importante, y sobre todo os explicaré el circuito básico que el paciente tiene que hacer en nuestros centros, que es un tema básico. Y también pues, la documentación mínima que debemos tener y elaborar en cualquier clínica, ¿vale? Principalmente, y no quiero desanimar, porque todos hemos empezado, y todos decidimos un día internacionalizar nuestro centro y tener la captación, pero sí hemos aprendido que no todos los centros están preparados ni reúnen las condiciones necesarias para desarrollar una oferta de servicios adecuada y exitosa para el paciente internacional. Y es una inversión que podemos hacer, sí, a corto, pero yo siempre digo que es una inversión a largo plazo, porque no solo salir a vender, sino es que luego nos funcionen los circuitos cuando llega el paciente internacional. Y es la impresión que luego el de vuelta, cuando finalice a su país, es lo que va a transmitir. Y por eso es necesario que todos los centros demos una buena atención, porque exteriormente no hablan de nuestro propio solo centro, sino que
se habla de un país y de un destino. Y por eso todos hemos de trabajar para que la experiencia paciente sea la mejor posible, porque al final uno de los temas que funciona muy bien en el paciente es el boca a boca. Es lo que él va a explicar a su entorno cómo le ha ido. Entonces, hemos de, básicamente, lo que ha explicado muy bien Paz, primero hemos de evaluar nuestro centro, tenemos que definir la estrategia que vamos a seguir por las características de nuestro centro y posteriormente pues establecer las estructuras organizativas y los procesos internos. Debemos ser exhaustivos, debemos hacer un DAFO de nuestro centro, tenemos que evaluar exhaustivamente nuestra oferta existencial, conocerla muy bien y sobre todo conocer en qué somos buenos. Yo muchas veces cuando nos solicitan ayudas clínicas le preguntas, bueno, ¿qué tratamientos o qué especialidades en una clínica general sos buenos? Y te dicen, en todas. No, en todas no. Siempre destacamos en algo. Y entonces hemos de mirar en nuestra competencia, qué especialidades a nivel nacional tenemos nosotros de nombre o podemos competir y ver que podemos ser competitivos y hacer la misma comparación del país donde queremos promocionar cómo están estas especialidades y a qué nivel, como muy bien ha explicado Paz. Y también hemos de ser muy conscientes y reconocer nuestras carencias. Porque, por ejemplo, tenemos que comprobar una cosa sencilla, es que si la ubicación que estamos físicamente del centro va a facilitar la llegada de pacientes o no. A lo mejor tenemos problemas de comunicación, de aeropuertos, o tenemos problemas de que sí podemos, que un paciente para llegar a su destino no tenga vuelos directos. Esto es una cosa más importante de lo que a una primera impresión, por mucho que seamos más económicos, ¿no? Un vuelo directo o solamente hay un número de horas mínimo, eso ayuda mucho a la fidelización del paciente. Tenemos que saber si disponemos cercanos al hotel, pues los servicios, aunque podamos externalizarlos, hoteles, apartamentos, comercios o las necesidades básicas, porque el paciente internacional no viene de vacaciones, por mucho que vendamos nosotros que tenemos un gran clima, que tenemos unas buenas instalaciones. Si viene un paciente de oftalmo y le han de hacer una intervención, el paciente va a estar sin ver y va a estar días, pero sí que le podemos ofrecer que va a tener unos servicios confortables, que que todos, incluso desde la clínica hasta los servicios externos como hoteles o apartamentos, están preparados para recibir este tipo de pacientes, ¿no? Y luego también tenemos que ser muy estrictos y evaluar si tenemos a nuestro personal preparado para recibir el paciente internacional. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar muchas veces de que, claro, un paciente internacional da mucho más trabajo que un paciente nacional, porque le has de estar ayudando, le has de estar explicando y esto tenemos que mentalizar a nuestros equipos. Hemos de mentalizar que esto va a beneficiar a toda la organización. Hemos de mentalizarlos que es un tema importante porque nos hemos encontrado con clínicas que cuando alguien desde centralitas ve que es un número internacional, pues dejar la llamada en stand-by. Un poco es esto. Tenemos que hacer un chequeo de qué idiomas tiene nuestro personal, porque revisando currículums solemos tener pues sorpresas gratas, ¿no? De que hay gente por familia que tiene un segundo idioma, que es bilingüe y de ahí podemos ayudar, aparte de que podamos tener traductores, pues que tengamos el paciente que está trabajando dentro de la clínica en su día a día, por ejemplo, técnicos nosotros en oncología, que tenemos pues uno que habla alemán, otro que habla inglés perfectamente,
Es decir, el explicarle al paciente pues, los tratamientos es mucho más sencillo. Y luego también un tema muy importante es saber si tenemos una certificación de calidad internacional, ¿no? Eso es muy importante porque nos regula, nos organiza y sobre todo el paciente internacional le damos una seguridad. Y entonces hay muchas certificaciones internacionales, pueden ser tipo ISO, últimamente, y ha participado también Maripaz, hemos aprobado una ISO de turismo médico, que se está poniendo en marcha actualmente y a nivel internacional. Se ha tardado muchos años, pero hemos llegado a un acuerdo. Es una certificación muy básica, pero que da una garantía al paciente y es muy importante para la comercialización. También está la Joint Commission Internacional, ¿vale? Que también es importante, es americana y nos irá bien según el origen de los pacientes, ¿no? Porque si es europeo tiraremos más a ISO, si es paciente queremos de Emiratos, pues la Joint Commission está más arraigada y nos facilitará. Y luego también tenemos que hacer un circuito y evaluar la experiencia del paciente, ¿vale? Porque el paciente internacional necesita mucho más acompañamiento que el nacional, y nos va a dar en ese sentido más trabajo y vamos a ver si realmente estamos preparados. Entonces, las herramientas de la estrategia comercial las voy a señalar. Es lo que hemos dicho, definir qué producto tenemos y qué es lo que queremos vender. No creamos que por ser bueno en algo aumentemos los precios de lo que trabajamos actualmente. Hemos de hacer el precio razonable que hacemos a nuestro paciente nacional, sí añadiendo de los gastos que comporta de traducción o que nos pueden derivar, pero no es decir un 50% más del precio, no. Tenemos que ser competitivos porque cada vez que un paciente nos está pidiendo por internet o nos está pidiendo un presupuesto, nos lo está pidiendo a nosotros, nos lo está pidiendo Alemania, está comparando con Turquía, hasta India o Estados Unidos. Entonces, es muy importante el nivel de precios. Luego, la promoción, definir muy bien qué países objetivos y en los que tenemos que hacer estudios de mercado. Para eso las territoriales o como Proexca, esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, desde Barcelona con la marca Barcelona Medical Destination o Barcelona Centro Médico, pues nosotros encargamos estudios de mercado y definimos qué productos o qué países son los objetivos para nosotros. También definir los canales según el país. Esto no me extiendo mucho, brokers, médicos, convenios, un poco es la estrategia que hemos de ir siguiendo, ¿vale? Hablando ya del tema en concreto, tenemos dos opciones para la gestión. Si empezamos, una vía es externalizar el servicio de gestión. Es decir, hay empresas que actualmente están especializadas en España en proporcionarnos todos los servicios de atención al paciente, desde la captación, preparación del viaje, gestión de visados, traducciones, alojamientos, acompañamientos. Esto que lo haga externa. Es una buena opción de entrada porque evitamos costes de contrataciones de personal, cuando todavía no sabemos el volumen de pacientes a recibir, aunque os voy a decir que ninguna empresa te puede garantizar el número de pacientes. Y quien diga que te garantice no es cierto, cada centro es distinto y es una cosa que hemos de ir trabajando poco a poco. De esta forma también aprendemos internamente a gestionar los pacientes. Visualizamos, vemos, vamos cogiendo práctica. También da tiempo a que nos vayamos preparando y viendo las necesidades y es un coste que normalmente pagamos a la empresa por las gestiones, por el paciente gestionando. Por ejemplo, en Barcelona nosotros actualmente pues tenemos Barcelona Centro Médico, que lo que hace es gestión de pacientes, que está actuando como departamento internacional de varias clínicas y de esa manera
pues aprendemos, desarrollamos y sobre todo si somos centros pequeños y no tenemos un volumen excesivo de pacientes, pues dices, bueno, ahora tengo un paciente ruso, no tengo que tener una persona en la clínica que hable ruso, ¿no? Nos dan este servicio. Un poco es el sistema y que también es una buena opción. La segunda opción es que tenemos que crear nuestro departamento de atención internacional, ¿vale? Porque hemos de ser muy rápidos en la atención. Hemos de saber coger el teléfono y por lo menos que la primera llamada pueda ser en inglés, en francés o en su momento, dependiendo del mercado, si es francés, por una parte de africanos, inglés en Emiratos, alemán, por las características de las islas o inglés. Alguien que sepa coger la llamada o simplemente nosotros hemos hecho formación básica en los centros de cursos básicos de inglés sanitarios, el poder decir, cojo la llamada y le paso la llamada a la persona que le pueda atender correctamente, ¿no? Tenemos que tener, eso sí, un responsable para la atención y la comercialización que conozca, que suele ser alguien que conoce muy bien los productos de la clínica y que esté preparado, que hable idiomas y que puede hacer la parte comercial de la empresa. También es muy importante disponer de un case manager. Hay clínicas que tienen muchos case managers. Es una persona bilingüe en el idioma o en varios idiomas que se hace cargo es responsable del paciente de antes de llegar, porque ya entra en contacto en sus necesidades previas, antes, durante y después del tratamiento. Es la persona de referencia que el paciente va a tener y que le va a coordinar con recepción, con médicos, con visitas de enfermería, el seguimiento, las cirugías. Es la verdad que es un puesto de trabajo cada día más necesario y hace que la experiencia paciente sea más garantizada. Tenemos también que tener un coordinador administrativo porque evidentemente toda la parte financiera se desenvuelve diferente que nuestros pacientes privados internacionales. No dejan de ser transferencias internacionales, podemos tener convenios con aseguradoras internacionales y tenemos que tener alguien que realmente esté preparado y pueda hacer el seguimiento para que llegue a buen término todo el tema de cobros y pagos, ¿vale? Tenemos que crear un protocolo específico en nuestra clínica para definir los circuitos y todas sus fases, ¿vale? Creación de plantillas en varios idiomas, en el sentido que yo os pasaré una relación de documentos. Por ejemplo, cuando nos llega por internet, muchas consultas llegan por nuestra web, el que la persona que recepciona pueda contestar una primera respuesta, es muy importante, en menos de 12 horas hemos recibido su solicitud, lo hemos estudiado. Desde el momento que tenemos unas plantillas en varios idiomas, una sola persona puede enviar estas primeras o solicitando más información. Luego tenemos que saber transmitir lo que el paciente se va a encontrar cuando venga con el tratamiento. Igual que nosotros a nivel turístico, pues nos organizamos un viaje, investigamos, vemos hasta el hotel que vamos a ir, nos vemos las fotos, un poco los circuitos, lo que vamos a hacer, la ilusión esa que tenemos, hemos de saber transmitir al paciente que realmente cuando llegue se encuentra con lo que le hemos explicado y es lo esperado, ¿no? Un poco. Y también podemos externalizar la parte no médica, la parte esta de viaje o traslados o transporte. Siempre va muy bien tener un acuerdo con una agencia de viajes que a veces nos agilizan según qué tipo de países los procesos. Las fases, un poco vamos a entrar en lo que son las fases de la comunicación. Yo las he definido en 6 fases: contacto, la primera respuesta, un presupuesto, envío de un presupuesto, la aceptación y pago del presupuesto, un tratamiento y la fase del alta
del paciente. En la primera fase de contacto, pues el paciente contacta, es básico, contacta con nosotros por web, por teléfono, por email, o porque es un facilitador o porque viene aconsejado de otro paciente. Hay 1000 vías de contacto. En eso hemos de estar preparados con una buena recepción telefónica, un servicio 24 horas o que podemos externalizar ese primer contacto con empresas especializadas que te cogen en varios idiomas y atienden, que existen, el teléfono. Entonces, es muy importante y eso lo quiero recalcar porque es nuestra lucha diaria. Una de las cosas básicas es la rapidez de nuestra respuesta, con lo cual el paciente antes de las 12 horas del contacto ya tiene que recibir una respuesta por nuestra parte. Si no es el presupuesto, es decirle, estamos trabajando en ello, por favor, envíenos más datos de su historia clínica, le remitimos además un cuestionario que es como una historia clínica porque puede pedirnos una cirugía para oftalmo, unas cataratas, pero tenemos que saber qué antecedentes tiene, si es diabético, todas las enfermedades lleva, si ha pasado por un proceso oncológico. Todo eso en un cuestionario que el paciente nos entrega nos ayuda muchísimo a poder hacer un presupuesto y saber con los problemas que nos podemos encontrar con el paciente. Tenemos que ser ágiles en la evaluación y en el presupuesto del tratamiento. Lo ideal sería entre 24 y 48 horas. Actualmente las clínicas están tardando a veces más de una semana. Ahí perdemos el paciente porque ya han tenido respuesta de otros centros y de otros países. Si somos los primeros en contestar, nuestro índice de que el paciente del presupuesto y que nos lo acepte, se eleva mucho el porcentaje. Eso es básico. El case manager aquí es fundamental porque si es un paciente oncológico tenemos que tener un comité multidisciplinario porque podrá entrar una cirugía, podrá entrar una quimio o podrá entrar también una radioterapia. Hemos de aunar un presupuesto. Sí podemos y hacemos es enviar un presupuesto previo, pero recalcando que pueden haber variaciones porque, por ejemplo, una quimioterapia va a depender mucho del peso, la talla del paciente, el número de sesiones o el estadio que esté. Podemos tener packs de presupuestos más sencillos de oftalmo, que sabemos que una catarata es tanto, de un in vitro, podemos dar un orientativo, ¿no? Y hay los presupuestos a medida. Pero es muy importante la rapidez de respuesta y esto, me repito, pero es esencial y es lo que nos va a ayudar a fidelizar al paciente. En administración tenemos que coordinar que se prepare todos los presupuestos, sobre todo en el tema de pagos y a nivel internacional es muy importante. Hemos de ser muy cuidadosos porque otro de los errores típicos de las clínicas es que nos emociona porque nos piden la visita y ya les haremos el presupuesto. Bueno, pues le pagan la visita por anticipado, le envías la carta de invitación, pero luego el paciente no aparece porque es una vía que quieren obtener visados. Por eso necesitamos historias clínicas, por eso intentamos asegurar lo máximo posible toda la información que tenemos de ese paciente. Hay la cuarta fase, que el paciente nos acepta el pago y el presupuesto. Desde ahí mismo organizamos en la clínica el tratamiento del paciente. Allí el case manager o la persona que designemos organiza la llegada del paciente, acopla a todas las visitas y al circuito de la clínica. Esto es muy importante porque un paciente internacional tiene prisa en venir y en hacer el tratamiento. No podemos decir, mire, es que el doctor está lleno, venga dentro de 3 meses. No, esto no funciona así.
Por eso es básico la evaluación de nuestro centro, porque a lo mejor tenemos especialidades o doctores que los tenemos con unas agendas muy llenas y no podemos hacer una atención ni nos compensa económicamente. En eso hemos de ser muy realistas. En todo el proceso del tratamiento o la cirugía o las consultas que haya venido a realizar el paciente, el case manager o una persona designada debe controlar del seguimiento y de que se vaya ocupando de que todas las necesidades que tiene, porque tendrá que tener recetas, tendrá que, a lo mejor necesita una enfermera o que vaya a dar unas inyecciones al hotel, toda esa de servicios externos, también el case manager tiene que ayudar o simplemente decir cómo lo ha de hacer. Ya llegamos la fase del alta del paciente, que es la derivación. El paciente vuelve a su país. A veces nosotros tenemos acuerdos con médicos que nos los derivan de su país, con acuerdos que tenemos con ellos, que es una manera de fidelizar, que puede hacer el seguimiento del paciente. Entonces, nosotros ahora sí podemos tener unos contactos por telemedicina. Esto se está haciendo mucho en los centros, pero asegurarnos de que el proceso del paciente no termina cuando se ha marchado. Nos tenemos que asegurar del éxito de nuestro tratamiento, ¿vale? El último día de tratamiento, por favor, es muy importante que cuando el paciente sale por la clínica, y lo digo por experiencia, tiene que salir con un informe médico en su idioma para que pueda viajar por si tiene algún problema. No podemos estar enviando informes médicos a los 10 días de finalizar porque hay que hacer las traducciones. Hemos de enviar toda la información, el paciente ha de marcharse con toda la información. Esto es una parte muy, muy importante que luego, evidentemente, es la imagen que va a tener el paciente de nosotros. Es cuando hablamos de la experiencia paciente. Tenemos que tener una serie de documentación que hemos de preparar y protocolizar, porque nos va a hacer que la gestión sea más fluida y menos tiempo de perder, ¿no? Tenemos que tener pues, unas directrices muy marcadas de cómo atender el paciente y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer cuando tiene un paciente internacional delante. Tenemos que tener pues, modelos de respuesta de petición de información en varios idiomas, como he comentado. Tenemos que tener modelos de presupuesto del paciente, porque la mayoría de casos, y os lo vais a encontrar, es que para tener el visado muchas veces hemos de enviar a los consulados el presupuesto y confirmar que hemos recibido el pago para que ellos obtengan el visado, ¿vale? No debemos nunca decirles en este tema, sobre todo a los pacientes, que les vamos a conseguir el visado. Eso no es verdad. El visado lo tiene que obtener el propio paciente. Nosotros podemos colaborar, que es lo que tenemos que decir, porque al final, cuando estamos trabajando en un país muy en concreto, el consulado ya nos conoce, les enviamos la información y les damos garantía de que el paciente viene a hacerse el tratamiento. Con lo cual, hemos de saber qué países, porque cada país, cada consulado en cada país a veces nos pide un modelo de carta de invitación diferente, porque hay varios modelos de tipo, desde que los podemos hacer directamente firmado por un cargo de la clínica, al modelo que nos piden que 2 médicos certifiquen la necesidad del tratamiento y expliquen qué tratamiento va a recibir en nuestros centros. También es importante hacer una guía del paciente, saber lo que tiene que hacer, a quién tiene que preguntar, un poco nos facilita mucho la estancia del paciente y de cara a la comercialización, pues que los folletos, los vídeos que hacemos sobre el centro se ajusten a la realidad de lo que tenemos. Esto
es la documentación que debemos enviar el paciente. Pero nosotros también, como hay derechos y deberes del paciente y sabemos todos, el paciente también nos tiene que facilitar una documentación, sobre todo la historia clínica del paciente completa, no parcializada. Hemos de saber en qué estado físico se va a encontrar el paciente cuando llegue y es por su seguridad. Tenemos que tener que nos firmen todo el tema de consentimientos informados. Esto muchas veces olvidamos. Han de estar traducidos a su idioma. Hemos de seguir la legislación que tenemos en nuestro país. Y también incluso actualmente tenemos consentimientos informados COVID. Yo tengo los modelos, quien quiera le puedo pasar plantillas, son sencillas, ¿vale? El paciente nos ha de dar pues, información general, todos sus datos. Ha de decir si va a venir acompañado, si no va a venir acompañado. Nos ha de informar si quiere que le gestionemos nosotros la estancia, si lo hace a través de una agencia o bien independiente. A veces nos encontramos pacientes porque son que se van a instalar en casa de familiares. Hay muchas vías del tema de la estancia. Nosotros tenemos que tener localizado siempre el paciente. Y también un tema importante es conocer si el paciente tiene un seguro internacional, porque muchas veces nos encontramos que cuando llega el paciente nos viene y nos dice, es que yo tengo este seguro. Hemos de conocerlo porque muchas veces nosotros podemos hacer el contacto con el propio seguro y tramitar, y es mucho más ágil todo el tema de presupuestos, costes, y tenemos garantía de la propia aseguradora que va a pagar al paciente. A ver, no es lo mismo un seguro de viajes, que eso lo tenemos que tener claro, que un seguro médico internacional. Y el paciente, pues claro, evidentemente nos tendrá que informar si viene, si tiene el visado concedido, ¿vale? A nivel de centro también hay unos modelos y hay unos seguros muy interesantes que también debemos pedir y presupuestar. Es si tenemos el paciente y tiene algún problema. Un seguro que cubra una repatriación, un seguro que si tenemos un problema en la cirugía, un poco que tengamos unas RCs cubiertas, ¿vale? Hay aseguradoras que actualmente lo hacen, no es un coste caro, pero nos quedamos con las espaldas muy protegidas si tenemos problemas o no van las cirugías como tienen que ir. Esto es un tema bastante básico que gracias a Dios estos años se ha desarrollado mucho y tenemos una cobertura muy interesante a un coste bueno. La verdad, que organizarse en una clínica es sencillo, no es muy difícil, hemos de saber muy bien lo que queremos, tenemos que tener al personal preparado, detectar qué personal habla, porque por ejemplo nosotros hacemos una cosa que nos funciona muy bien. Por ejemplo, en los centros de oncología, técnicos de radioterapia, tenemos con bilingües a varios técnicos y los nombramos case manager si ese es un paciente que viene, por ejemplo, nos vienen pacientes de Rumanía, del este. Tenemos un técnico que habla rumano. Lo que hacemos es que cuando él tiene pacientes, pues hacemos un plus de disponibilidad, que es un poco que incentivamos a que él pues haga el seguimiento del paciente. Hay muchas vías o simplemente contratar traductores personales. Tenemos que tener los protocolos de atención y una certificación internacional de algún tipo es lo que nos más va a ayudar porque es lo primero que nos preguntan a pedirnos presupuesto. Como ha dicho Paz, hemos de estudiar muy bien el país de destino, su nivel médico, ofrecer tratamientos de excelencia y combinarlos con formación a los propios centros. Esto funciona muy bien. Colaborar con doctores especialistas para que el seguimiento se pueda hacer en el país de origen.
estudiar muy bien la competencia tanto nacional como internacional, ofrecer precios razonables y estar focalizados en mercados concretos después de analizarlos detenidamente y seleccionar los países en función de sus necesidades para poder ofrecer lo que ellos carecen. Es importante ser muy proactivos en expediciones y presencia internacional. Siempre tenemos que estar haciendo promoción y publicidad, tenemos que existir y seguir existiendo. Es fundamental el apoyo institucional. Sin él no vamos a tener un volumen de pacientes importante. Nos han de apoyar, han de garantizar nuestra excelencia médica y nos han de promocionar. Y sobre todo, lo digo, tener mucha paciencia y tesón, porque es una inversión a largo plazo, pero que realmente se puede conseguir. Bueno, un poco aquí es mi presentación. Si alguien quiere hacer alguna consulta, doy paso Sí, María a Ángeles, Pera. ¿puedes activar tu vídeo? Sí, Sí, hay un par de preguntas. un momentito. Tenemos una pregunta de Carolina Rodríguez. Sí. Ay, perdona que no me había dado cuenta que se había desactivado el vídeo. Nada. Que dice, ¿en qué tipo de tratamientos suelen venir acompañados y en cuáles suelen venir solos? A ver, acompañados, fertilidad, normalmente vienen acompañados, oncología suelen venir acompañados, todos los tratamientos que haya efectos secundarios. Hay tratamientos de estética, por ejemplo, de cirugía estética, que muchas veces nos vienen solos, porque a veces se oculta al entorno familiar. Nos hemos encontrado con algún tipo de cáncer como de próstata que sí el paciente nos ha venido solo porque no lo comunica a su familia. En estos casos pues tenemos que tener muy detectado y saber si van a venir acompañados o no. Y en el caso de que vayan acompañados, ¿existen protocolos para esos casos? Sí, para los acompañantes. el acompañante hemos tenido, claro, con los protocolos COVID, hemos tenido que denegar en consultas el acceso a acompañante, excepto en patologías graves. Por ejemplo, en oncología puede entrar un acompañante. Y sobre Muy todo en aquellos temas que físicamente el paciente necesite ayuda. Vale, tengo otra pregunta de Mónica Fuentes, que dice, ¿disponen de datos estadísticos de los que se supone el turismo médico en Barcelona? ¿O cómo los recopilan? Si Vale. los centros asociados envían sus datos Sí. o incluyen alguna encuesta que hagan a los visitantes de Barcelona. Sí, a ver, tenemos un problema. Las asociaciones ya hace 35 años que funcionamos, las asociaciones en Barcelona. Fuimos la primera asociación de turismo médico que se hizo, que fue un acuerdo entre las clínicas privadas de Barcelona. Ahora tenemos un acuerdo de marca desde hace 5 años, que es Barcelona Medical Destination, que allí estamos en esta marca. Solamente los centros que realmente de excelencia médica, no puede entrar cualquiera, pero están todos los centros de Barcelona. Recientemente nosotros, la competencia no suele decirnos o no quiere dar los datos, no quiere decir de qué país, para qué, es lo que ocurre en todos los lados. Sí. Hemos hecho unas encuestas anónimas y esto, Pera Durán, que también a veces ha estado en las asambleas, hemos pedido que anónimamente demos una serie de datos porque queríamos comprobar si era verdad que recibíamos 20.000 pacientes anuales en Barcelona solamente para tratamiento médico, ¿vale? Yo en el momento que hicimos los 20.000, yo sé que uno de los centros de Barcelona ya los recibe en visitas, visitas que se pueden traducir en tratamiento anuales. Hemos hecho una encuesta y sí llegamos a esos, casi llegamos, pero es que es tema COVID a los 20.000. Evidentemente, el año del COVID y con el cierre de los visados no estamos haciendo esas cifras, pero estamos trabajando para volverlas a recuperar.
es muy difícil que los centros que somos competencia, y yo ahora hablando desde gerente internacional de un centro, queramos dar nuestros países de origen y queremos dar el número de pacientes. Poco a poco nos vamos educando y de una forma anónima, porque al final en BMD hemos descubierto que, sabiéndolo, hemos apoyado a hacer estudios de mercados exhaustivos en mercados concretos y que nos están ayudando a los centros. Y estamos haciendo estudios que individualmente no tendríamos presupuesto en las clínicas para pagar, pero que en conjunto podemos utilizar. Eso sí, eso es lo que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Espera, Pablo, que hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Vale. Sí, a ver, María Ángeles, ¿qué mercados consideras que son los más interesantes para un destino como Canarias? ¿Y en qué países consideras que debemos invertir nuestros recursos de promoción? Vale. Esta pregunta, yo creo que aquí tenemos Sí, a Pere y a Maripaz, exacto. que son los expertos, ¿vale? Yo he compartido muchísimas misiones comerciales con Pere, es uno de los mayores expertos que hay, o el más, en nuestro país, ¿eh? Y este tema, pues le cedo la palabra a Pere. Coincidimos en el tema, pero creo que él es la persona adecuada para explicarlo. Sí, creo que sí. A ver, yo creo que Maripaz es que conoce mejor el mercado canario de largo. Nosotros sí que, tanto Maripaz, María Ángeles como yo, sí que podemos transmitir el que es la que ha sido nuestra experiencia a nivel nacional o en nuestro caso a nivel en Barcelona. Hay que tener en cuenta una cosa, el 70% del turismo médico que llega a España es para tratamientos de fertilidad, de fecundación in vitro. A partir de aquí, pues también hay tratamientos de belleza, hay tratamientos odontológicos, pero a ver, primero nosotros no conocemos, precisamente, Maripaz la conoce, y yo no la conozco, la realidad de los centros en Gran Canaria. Hay que hacer un estudio exhaustivo y hay que tener muchas variables en cuenta. A ver, desde que también ahora lo explicaré en lo que es en mi presentación. Dicho esto, si nos basamos en las estadísticas que tenemos, pues claro, el 70% sería fecundación in vitro. Pues a partir de aquí se pueden desarrollar muchas cosas. Sí, yo por la experiencia que tengo, los tratamientos que más nos demandan y los que son tratamientos dentales, porque son muy fáciles de combinar con las vacaciones y también depende del origen. Tenemos muchos franceses que vienen, que les gusta y además les reembolsan luego los tratamientos en Francia. Y luego también británicos, bueno, ahora vamos a ver con el Brexit, ¿no? Pero venían muchos también británicos, irlandeses, escoceses. Y además de dental. Y la otra patita que viene mucha gente y nos demanda mucho es la parte de medicina estética y cirugía plástica. Hay mucho. Luego sí que hemos tenido muchas solicitudes, por ejemplo, cuando hemos hecho campañas de cirugía bariátrica o de trauma, pero no las consolidamos al final porque son cirugías ya más complicadas, tienen que estar más tiempo y tampoco la diferencia de precio a veces les compensa. Eso es lo que más nosotros recibimos. Luego sí, puede haber versos sueltos, ¿no? de muchas cosas, pero en volumen eso. Pues podemos pasar ya con tu intervención, Pere, Sí. ya que estamos ahí a las 10 ya. Vamos un poco justos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por vuestra participación. Yo intentaré dar unas pinceladas en lo que es ahí. Como veréis, algunos de los conceptos en los que yo también hablo, pues coincidimos con Maripaz y con María Ángeles.
A nivel comercial, yo primero, bueno, haría lo que es un análisis TAFO, en el cual, pues, analizar cada uno cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades que puede tener el mercado y los centros médicos. A ver, como debilidades, pues sabemos que hay centros como... Perdona, Pere, tienes que compartir. ¿No has compartido la presentación? ¿No la he compartido? No, no se Disculpar, ve. porque pensaba que la había compartido. Ahora, ¿Ahora? ya, sí. Sí, ya está. ¿Ahora? Sí, Sí. perfecto. Disculpad. Bueno, primero en cuanto a debilidades, pues habría que tener en cuenta que hay centros con más experiencia internacional, no solo en España, sino que evidentemente, pues aquí tendríamos que hablar un poco de lo que es la Unión Europea. El mercado es poco conocido a nivel médico, el español es menos conocido que otros mercados europeos. Yo siempre hablaré más bien en clave europea. Y evidentemente el canario es mucho menos conocido. La situación geográfica puede ser una limitación para el acceso a determinados mercados. Canarias, dentro de lo que cabe, pues está lejos. Con la península son entre 2 o 3 horas de vuelo y con la mayoría de países europeos, pues estamos hablando de 4 o 5 horas de vuelo. Y también pues, la necesidad de visados en algunos países. Algunos países que pueden ser a priori un target interesante, pues hay una limitación o una dificultad con la concesión de visados. En cuanto a fortalezas, bueno, pues hay centros médicos generales y monográficos potentes, hay tecnología y tratamientos avanzados, porque evidentemente Canarias es parte de España y España tiene un sector médico muy potente, perfectamente equiparable a nivel europeo. Hay una proximidad geográfica de países target, como pueden ser países del entorno del Magreb, como países saharianos y subsaharianos. Y luego la marca España. La marca España, a nivel turístico sabemos que es una potencia y a nivel médico, aunque no se conozca tanto como otros destinos, sí que poco a poco se va conociendo. Amenazas, bueno, costes respecto a otros países. Yo aquí diría sobre todo países emergentes. Estaríamos hablando de países como Marruecos, o países quizá como Turquía, que también es aunque quede más lejos, pero bueno, Turquía es un mercado en el cual se está posicionando, no diría a nivel low cost, pero sí con precios muy competitivos o más competitivos que los precios europeos. Hay unas barreras idiomáticas y culturales, esto está claro. En determinados países, pues, sobre todo en el área de Magreb o incluso sahariana, pues la lengua es el francés, y culturales, evidentemente, ya no solo es cultural, religiosa. Restricciones de la movilidad actuales, bueno, debido al COVID sabemos que ha habido una serie de restricciones, parece que poco a poco se van abriendo, pero bueno, todavía hay mercados en los cuales no se han restablecido no se han abierto las fronteras ni se han restablecido las comunicaciones, porque sabemos que al final hay compañías aéreas, tanto de bandera como privadas, que al final tienen que tener una rentabilidad para el transporte de pasajeros. Y un tema importante que hay que tener en cuenta es el fraude con la seguridad social. Esto ocurre sobre todo en países con sistemas sanitarios precarios o poco desarrollados. Eh, hay, hay gente que lo que busca es a veces una carta de invitación para poder conseguir el visado, para poder llegar al país y entrar por urgencias en un hospital público. Y a partir de aquí, pues lamentablemente, lamentablemente, nuestro sistema de previsión social es una asistencia universal y gratuita, pues se aprovechan de esto. No solo familiares de gente, de inmigrantes que estén viviendo aquí, sino gente que viene directamente a aprovecharse del sistema. Y en cuanto a oportunidades, pues sabemos que tenemos un gran potencial de negocio. Eh, bueno, podemos obtener mayores ingresos y mayor margen, debido a que, bueno, la diferencia de precios a veces puede ser mayor. Hay canales comerciales diferentes por país, es decir, diferentes países o cada país puede tener diferentes canales, canal institucional o gubernamental, facilitadores, aseguradoras, etcétera. Y luego también diversificamos el riesgo y la competencia. Los objetivos, bueno, básicamente como objetivos, primero yo determinaría por qué el mercado sanitario puede ser atractivo. Nos tenemos que plantear una serie de preguntas un autoanálisis de saber qué podemos hacer o qué podemos ofrecer, identificar aquellos procedimientos con mayor potencial,
o que sean más fáciles o más susceptibles de tener éxito a la hora de ser vendido. Una segmentación de los mercados geográficos es importante tener en cuenta. El mundo es muy grande, pero sabemos que hay mercados que no van a venir y hay mercados que pueden tener más potencial. Por proximidad geográfica, por afinidad, por lazos culturales, etc. Establecer acuerdos con los diferentes actores del mercado, que ya os plantearé los diferentes actores que puede haber. Yo sigo pensando que es potenciar el vínculo de la marca España. España es una potencia a nivel turístico y esto es algo que hay que tener en cuenta y no dejar de trabajarlo. Y finalmente, crear y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que no es solo el que vengan pacientes, sino que hay diferentes formas de desarrollar negocio que luego sí que pueden acabar generando un flujo de pacientes. Pero hay más cosas que se pueden trabajar y desarrollar. Determinar por qué el mercado sanitario puede ser atractivo. Bueno, ¿qué aporta respecto a otros mercados? ¿Qué ventajas competitivas ofrece? ¿Por qué puede aportar otras ventajas y características respecto a otros mercados? Yo aquí diría respecto a lo que es al mercado de la península o el mercado europeo. ¿Y con qué actores del mercado se tienen? Porque quizá hay centros que ya los tienen o se pueden establecer acuerdos. Identificar aquellos procedimientos con mayor potencial. Bueno, buscar nichos de comercialización. Y yo creo en aquellos procedimientos o terapias más desarrolladas o demandadas. Yo creo que es muy importante la frase esta de en qué eres bueno y en qué destacas. Yo estuve trabajando en Tecnon, en el Centro Médico Tecnon, y desarrollamos un nicho de mercado que era el diagnóstico de la epilepsia, que en el primer año nos reportó una facturación de cerca de 3 millones de euros. Y era un nicho, una cosa muy, 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 muy concreta. Pero bueno, se desarrolló muy bien a través de redes sociales y de brokers realmente, y de fundaciones. Y realmente conseguimos un gran negocio. Y posicionar el centro médico como un centro médico en referencia en el diagnóstico de la epilepsia. Potenciar la figura de médicos especialistas y de los tratamientos diferenciados o más punteros. Hay gente que a veces viaja porque ha oído, bueno, lo que ha comentado antes María Ángeles del Boca Oreja, Maripaz, perdón. Es muy importante, a veces hay gente que viaja porque hay un especialista que es muy bueno en un determinado tratamiento o en una determinada cirugía. Y luego algo muy importante, al menos yo lo creo que es muy importante, que es aprovechar el flujo de turistas para hacer tratamientos que sean compatibles con unas vacaciones. Canarias recibió en el 2019, no hablamos del 20, porque evidentemente todas las cifras están distorsionadas, más de 13 millones de turistas. 13 millones. Con que un 1% de estos turistas reciba algún tratamiento médico, estamos hablando de 130.000 personas. Es una barbaridad. Entonces, aquí hay un potencial muy grande y es algo que hay que trabajar. Segmentación de los mercados. Bueno, yo en mi poco conocimiento y por lo que he ido entendiendo, una primera segmentación podría ser estos mercados. Básicamente sería Magreb, países saharianos, la Unión Europea y en Latinoamérica. Yo no sé, me he pensado en Venezuela. En Latinoamérica, evidentemente, tenemos unos lazos culturales e idiomáticos importantes y bueno, y hay mercados, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, con el que yo colaboro, recibimos bastante paciente de países latinoamericanos porque también ha habido lo que es fellowship, o sea, médicos que han venido, se han formado, han hecho formación en el hospital y luego esto crea un vínculo importante. Magreb, hablaríamos de Argelia y Marruecos, sobre todo Marruecos. Son mercados potenciales debido pues, a un sistema sanitario realmente bueno, o deficiente o precario, especialmente en Argelia. Sabemos que la gran competencia aquí es Francia, esto es una realidad porque fueron excolonias y porque hay el idioma. Y porque además mucho paciente cuando viaja se apoya en redes de familiares, amigos, conocidos en el país de destino, o sea, en Francia. Son países cuyos visitantes o cuyos turistas necesitan visado. Esto puede ser una cierta dificultad. Algo a tener muy en cuenta es que en Marruecos cada vez hay más médicos formados en España, especialmente en el norte, en lo que es Tánger y Tetuán, con lo cual viene a colación al punto siguiente. Es muy importante la referenciación de médicos locales. Bueno, pues médicos que se han formado en España conocen el sistema sanitario español, conocen determinados centros, conocen determinados especialistas
y al final pues se pueden acabar convirtiendo en lo que son referidores importantes cuando hay un tratamiento que no está disponible en el país. Mauritania y Senegal, pues bueno, son países con mercados con un sistema sanitario muy precario. A favor, hay muy buenas comunicaciones con las Islas Canarias, hay vuelos directos, lo cual es una grandísima ventaja, cosa que no hay a veces con la península o con no todos los destinos de la península. Son países que necesitan visado y bueno, como sería un punto en contra, y también como un punto a tener en cuenta es que Marruecos puede ser uno de los destinos debido a que ofrece precios más competitivos y también por la proximidad. Yo recuerdo una misión comercial que hicimos con María Ángeles y todo un grupo en verano del 2018, visitar la Policlínica Internacional de Rabat, y ahí recibían, y aparte los vi, en la recepción había pacientes que venían de Senegal, de Mauritania e incluso de países subsaharianos. La Unión Europea, bueno, evidentemente son países con un mercado turístico muy desarrollado y que acuden o van de vacaciones a Canarias durante todo el año, con lo cual hay muy buenas comunicaciones durante todo el año, y probablemente es el grupo, no, probablemente no, es la mayoría de los visitantes que recibe Canarias son europeos. No hay necesidad de visados, con lo cual todo es mucho más fácil. Como he dicho antes, hay unas muy buenas comunicaciones durante todo el año. Especialidades con potencial, como hemos comentado, pues la odontología, por ejemplo, precios en implantología son mucho más competitivos en España que, por ejemplo, en el Reino Unido, que en Francia. Aparte, como ha dicho Maripaz, puede haber en Francia incluso el tema del reembolso. Y como he dicho yo antes, pues el FIP o la fecundación in vitro no, según estadísticas, al menos de hace unos años, el 70% del turista médico o viajero de salud que venía a España era para tratamientos de fertilidad. Uno, porque hay una gran experiencia, España fue pionera en los tratamientos de fertilidad. Y otro factor importante que también ha ayudado a esto, es decir, cuanto más paciente, más experiencia y más investigación puedes hacer, es que la legislación española es más permisiva respecto a Francia. En Alemania, por ejemplo, está prohibida la ovodonación. En Francia sí está permitida, pero con una serie de limitaciones. En el Reino Unido está permitida, pero no es anónima, con lo cual hay gente que prefiere bueno, ovodonación anónima por las posibles consecuencias que pudiera tener al cabo de 10-15 años. Y en Italia, a partir de creo del 2015, se aprobó una ley en la cual se permitía la ovodonación, pero sigue estando muy restringida. Creo que a parejas homosexuales no pueden, madres solteras creo que tampoco, con lo cual esto es una ventaja todavía. Y hay un grandísimo potencial. Luego, un aspecto muy importante a tener en cuenta, no es turismo médico, pero sí que es asistencia al turista o al residente extranjero, son los acuerdos con aseguradoras internacionales. El grupo Quirón tiene, creo que es en la zona en Andalucía, no sé si es en la zona de Málaga, 3 hospitales que concentran prácticamente toda la asistencia sanitaria o al turista de larga estancia o al residente extranjero. O sea, si hay alguien que con un infarto o se rompe una cadera, tiene que pasar por ahí sí o sí. Es decir, esto genera un flujo de negocio de pacientes muy importante y es algo a tener muy en cuenta. Yo no sé si alguno de los centros aquí ya tiene algunos acuerdos o lo ha mirado, pero es algo a tener muy en cuenta. Porque no es turismo médico, pero sí que al final es asistencia al viajero o al residente. Y con Latinoamérica, bueno, ya me he aventurado a hablar de Venezuela. Uno, porque hay una importante colonia canaria que emigraron allí y los vínculos son importantes, especialmente gente que pueda venir aquí puede contar con un apoyo familiar y esto siempre ayuda. El sistema sanitario pues tiene fuertes carencias, especialmente con la crisis económica que están sufriendo. Hay un mismo idioma, esto siempre es una grandísima ventaja y una cultura también parecida, sobre todo para el paciente. Se pueden ir a establecer acuerdos con fundaciones y organizaciones caritativas. El Hospital San Juan de Dios tiene un acuerdo desde hace muchos años con la Fundación Simón Bolívar, la cual pues deriva pacientes,
sobre todo han sido niños con leucemias, o sea, tratamientos de alta complejidad. Y algo a tener en cuenta, como he comentado antes, estudiar la posibilidad de desarrollar programas de formación, tanto para médicos como para personal de enfermería, en centros médicos de ahí, para que puedan venir aquí, se puedan formar. Evidentemente esto se cobra y además es como una inversión a futuro, es decir, esta gente cuando vuelven a su país, pues han conocido el sistema, han conocido los hospitales, saben los protocolos y los tratamientos, cirugías que se hacen y en caso de necesidad pues se convierten en un importante referidor que aparte conoce perfectamente de lo que está hablando. Un punto muy importante para el desarrollo de negocios es establecer acuerdos con los actores del mercado, en los cuales hay muchísimos. Una es la figura del facilitador, es decir, una empresa, agencia, médico, etcétera, que se dedica a canalizar un flujo de pacientes a cambio de una comisión. Ellos controlan sea por lo que sea, porque no hay el sistema sanitario del país es deficiente, porque el tratamiento no está disponible, porque es caro, etcétera. Como he dicho antes, los acuerdos con aseguradoras internacionales para atención médica del turista o del residente extranjero, yo creo que esto puede ser un modelo de negocio o un flujo de negocio muy importante. Acuerdos con gobiernos u organismos gubernamentales, con San Juan de Dios y Barranquilla, que hemos establecido acuerdos con el Departamento de Salud del Gobierno de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, en lo cual tienen estos países en el Golfo Pérsico, todos tienen el Ministerio de Salud tienen departamentos para la derivación de pacientes, de aquellos pacientes que no pueden ser tratados en el país. Y esto es muy importante. Marruecos, por ejemplo, tiene la CNOPS y la CNSS. La CNOPS es la Seguridad Social para el trabajador público, la CNSS es para el trabajador privado. Ambas tienen departamentos para la derivación de pacientes fuera cuando el paciente no puede ser tratado en el país. Bueno, España de hecho también lo tenemos. Si un médico es capaz de justificar que un tratamiento no está disponible en España, la Seguridad Social te puede tratar. Es muy complicado, pero sí, la Seguridad Social puede tratar, te sufragaría el coste del tratamiento fuera. Otro punto son los acuerdos con fundaciones u organizaciones caritativas. He comentado lo de la Fundación Simón Bolívar, pero es que en Marruecos también hay organizaciones caritativas, también las hay en Argelia, en Rusia. Yo me encontré incluso con casos con organizaciones o fundaciones que sufragaban tratamientos médicos en Alemania, pero para pacientes rusos o ucranianos, o incluso el gobierno de los Emiratos Árabes sufragando tratamientos de niños en Egipto o en Yemen. O sea, esto es algo que también es un canal importante. Y luego el acuerdo con médicos o centros médicos en los cuales no estén interesados en derivar el paciente porque en su país no hay tratamiento. También, bueno, creo que Maripaz lo ha comentado, también hay webs y portales que se dedican a esto. Mi experiencia es que estos portales al final te cobran un fee para anunciar tu centro ahí, te cobran luego una comisión por si te derivan pacientes. Al final, mi experiencia o nuestra experiencia en San Juan de Dios o en Barranquilla es que, aparte que es un coste tanto de entrada y de mantenimiento al año o al mes, generan muchos leads, es decir, muchas peticiones que te generan mucho trabajo porque al final hay que hacer una valoración, hay que hacer un planteamiento o una propuesta de tratamiento o de cirugía y un presupuesto y el ratio de conversión es bajísimo. Entonces, no sé, mi experiencia no ha sido buena con este tipo de portales. Bueno, hablábamos de potenciar el vínculo de la marca España. España es una potencia a nivel turístico, con 83 millones de visitantes en el 2019 y Canarias con más de 13 millones de visitantes. España es un país con un sistema sanitario de primer nivel, de hecho es uno de los más valorados por sus ciudadanos y un sector sanitario muy desarrollado, aproximadamente un 6% del PIB. En el 2009 era casi el 7%. Y a pesar de no tener la reputación en el médico de otros países, pues sí que ahí empiezan a haber algunos centros que son conocidos. Barraqué sería un poco el decano,
del turismo médico en España, con la oftalmología. Empezó con los años 60, trayendo o pacientes árabes que iban ahí. IBI con la fecundación in vitro, San Juan de Dios, Barna Clinic, el Instituto Goodman de lesionados medulares, todo el grupo Quirón Salud, grupo H&M, el grupo Vitas, la Clínica Universidad de Navarra. Son grandes grupos ya, o hospitales en sí, muy conocidos con actividad internacional importante. Y finalmente, pues crear y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Yo digo, no es solamente tener un flujo de pacientes. Yo creo que hay otros canales, otras vías que son alternativas, son compatibles con el flujo de pacientes o que luego pueden derivar o pueden ayudar a tener un flujo de pacientes. Desarrollar nuevos flujos de pacientes, establecer acuerdos de colaboración con centros médicos internacionales, sea para, como digo en el siguiente punto, desarrollar programas de formación para personal médico y de enfermería. Hay un punto que estamos nosotros trabajando en San Juan de Dios, que es estamos desarrollando un programa de visiting doctors o médicos visitantes con determinados centros internacionales en los Emiratos. Lo que hacemos es un grupo de médicos o de ciertas especialidades, viajan cada 3 meses, visitan una serie de pacientes o hacen el seguimiento de pacientes que han sido tratados aquí y están 2 o 3 días, o 4 o 5, y luego regresan. Y entonces, mientras ese periodo, están visitando a estos pacientes, establecen una relación cercana con el médico de ahí, que es el médico que sigue también al paciente, lo cual es muy importante, la comunicación y establecer y hacer crecer las relaciones entre médicos de ahí y médicos de aquí. Y finalmente, insisto, aprovechar el potencial de la industria turística en Canarias. Más de 13 millones de visitantes en 2019. Esto es un gran flujo de gente y es gente que o necesita o puede o le puede interesar realizar algún tratamiento médico en Canarias mientras está de turismo. O al final el tratamiento médico sea el lead, vayan a Canarias para recibir un tratamiento médico y aparte hagan turismo. Y por mi parte, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, adelante, por favor. Gracias, Pera. Tenemos sí una pregunta de Mónica Fuentes que dice, cuando hablas de la marca España, ¿te estás refiriendo también a Spain Cares o crees que el clúster es lo suficientemente conocido? A ver, yo hablo de la marca España a nivel general. Spenkers sí, que es un clúster que se desarrolló. No sé hasta qué punto sí ha funcionado. Sé que sigue funcionando, y de hecho nosotros con María Ángel nos encontramos en algunas misiones comerciales y ferias, perdón, en algunas ferias como Arab Health. Ahora mismo, a ver, yo desconozco si tienen mucha actividad o no. Sé que todavía están funcionando, pero no sé hasta qué punto si pueden funcionar o no. No, yo me refiero a la marca España en general, a nivel médico, a nivel turístico, a todos los niveles. Sí, está funcionando, colaboramos nuestro centro con ellos, participo y ayudo en lo que podemos, porque realmente es una asignatura que tenemos que tener pendiente, que es la marca España, y en eso tenemos que luchar todos con mucha unidad. Llámase Spain Cares o marca España, pero sí que es necesario, y eso lo recalco y aprovecho el estar de personas de otras zonas, y para eso estamos luchando que el gobierno se ponga en las pilas de subvención a algún tipo de organización, sea Spain Cares o como queramos llamarlo. Pero eso ya tenemos una base ahí en Spain Cares funcionando, que están haciendo lo que puedan, pero sin ningún tipo de subvención. Y esto no puede ser. Es decir, estamos recibiendo más ayudas en comunidades como Barcelona MD o Valencia, o todos donde tenemos territoriales, que siempre he dicho que hemos de luchar las territoriales por tener una unitaria, porque hoy, cuando nuestro presidente de gobierno pues va haciendo una visita oficial de país. Cuando se va a una visita oficial de país, se va con un catálogo económico, con una serie de ministros, y el de sanidad tiene que estar ofreciendo nuestra medicina privada, por ejemplo, aparte de que puedan subvencionar económicamente.
Y esto es una asignatura que desgraciadamente llevamos mucho retraso a otros países. Lo están haciendo, Alemania tienen un visado médico de 48 horas y están dentro del Schengen. Eso hemos de luchar. Eso es una asignatura que realmente tenemos muy pendiente y que a mí personalmente estoy ayudando a que sé que eso nos va a ayudar mucho en el futuro a todos los centros médicos. Y hay que seguir. Mira, sin ir más lejos, ayer nos enviaron una información que el Department of Health de Abu Dhabi, los Emiratos Árabes es una federación de emiratos y un poco como en España, pues cada emirato tiene su propia consejería de salud o departamento de salud. Pues nos enviaron una foto en el cual el Undersecretary, que sería como el ministro de Sanidad de Abu Dhabi, firmaba un acuerdo con el ministro de Sanidad israelí. Con Israel han abierto o han restablecido relaciones diplomáticas hace menos de un año. Y el ministro israelí ya estaba ahí en menos de un año firmando acuerdos de colaboración, de formación, implicando a no sé cuántos hospitales, entre ellos un pediátrico, para el desarrollo de negocio. Y eso lo dice es un todo. país que hasta hace un año no figuraba ni en los listines de teléfonos. O sea, no reconocían el país. Y en menos de un año ya están ahí. Y nosotros estamos todavía cazando moscas. Y que en misiones se nos han quedado médicos fuera porque en el visado tenían un sello de Israel, acuérdate, Sí. Pera, que se nos quedó en alguna misión en Barcelona que no pudieron viajar. Pues Tengo otra tenemos que pregunta espabilar. que dice, ¿qué acciones propone Pera para aprovechar el flujo de turistas y darles a conocer la oferta de turismo médico que tenemos en Canarias? Una podría ser acuerdos como he dicho, con aseguradoras internacionales. O sea, el turista que viene, si no en todos los casos, en la mayoría de los casos tiene una cobertura de un seguro médico. Bueno, de hecho hay algunos países como en Alemania en el cual a partir de ciertos ingresos tienes un seguro médico y no solo estás cubierto por la seguridad social. En Francia creo que es igual. Esto podría ser uno. Hay que trabajarlo y hay que ver cuáles son los actores. Pero esto yo creo que también a través de tour operadores se podría trabajar de alguna forma. En destino y aquí, es decir, también trabajar o preguntar a los turoperadores, oye, de la gente que está o vuestros contactos en destino, ¿habría alguna forma de identificar o promocionar algunos centros médicos o algunas especialidades? Yo recuerdo cuando estábamos en Tecnon, estuvimos intentando hacer una campaña de promoción, no recuerdo, creo que era con Ryanair, en el cual, aparte, era una campaña, era impresionante porque, claro, queríamos hacer una campaña de promoción de fecundación in vitro, podíamos segmentar perfectamente los destinos, las ciudades, el sexo del paciente y que le apareciera en la tarjeta de embarque o en la hoja que se pudiera imprimir una publicidad específica de un centro de fecundación in vitro. Y aparte, o sea, porque ahí tenías perfectamente claro de dónde venía esa persona, qué sexo tenía y qué franja de edad. O sea, si era susceptible de poder estar interesado en esto, con lo cual la segmentación era perfecta. Muy bien, pues comentar que por parte de Proexca sí es cierto que algunos de los mercados que indicaste antes, nosotros llevamos desde el 2015 iniciando campañas de promoción a través de participaciones en ferias como en Senegal, la CISDAC, o para promocionar, ¿no?, los centros sanitarios. Nosotros vamos con las dos franjas de centro de turismo médico y de turismo de salud y bienestar, ¿no? Y sí hemos desarrollado campañas de promoción en Senegal, en Cabo Verde, Mauritania y Marruecos. Y sobre los acuerdos que mencionas, pues en el 2019 se consiguió cerrar un acuerdo con unos centros sanitarios privados con el Ministerio de Función Pública y Salud de Senegal, por ejemplo. Esos que te garantizaban un flujo al menos de unos
de 30 o 40 pacientes al año era lo que ellos tenían, ¿no? Y recientemente hemos tenido ahora una misión inversa de turismo sanitario de Senegal, que han estado visitando las instalaciones, los centros sanitarios de los principales, ¿no? Pues están mencionando Girona en Tenerife, San Roque en Las Palmas y Hospital Berto Socorro, San José, bueno, los más importantes en las áreas capitalinas de las islas. Y bueno, es complicado, es una labor ardua, pero poco a poco se van consiguiendo pequeños resultados que, bueno, que al final lo que queremos es que vengan los pacientes internacionales y que lo que decía también María Ángeles, que nos informen, ¿no? Al menos si tienen, si han recibido, ¿no? Porque a nosotros nos sirve para justificar y seguir apoyando al sector. Sí, Claro. lo que queremos es eso, apoyar al sector y una de las vías es un poco ver ese tipo de resultados, ¿no? Que si al final tanto esfuerzo de promoción pues tiene que tener algún resultado. Sí. Muchas gracias por la participación. Gracias a vosotros. Ha sido un Pablo, placer. bueno, mira el Gracias. chat, hay una pregunta. Sí. ¿Hay otra pregunta? A ver. Sí, Pablo, mira, hay una pregunta. Vale, claro, sí, tenemos una pregunta de Carmen García. Teniendo en cuenta nuestra condición geográfica y nuestro posicionamiento turístico y no tanto sanitario en Europa, ¿qué mercados, países crees que son más interesantes para la promoción de Canarias y nuestros hospitales? Para Europa, ¿no? Lo que sería Unión Europea, bueno, Unión Sí, Europea barra Europa, porque también estamos hablando aquí sí. de Suiza, Reino Unido, bueno, Sí. si no recuerdo mal, creo que el Reino Unido e Inglaterra es el primer no destino, bueno, destino, sino de emisor de Emisor. turista. Con lo cual esto es importantísimo. A ver, en Reino Unido yo sé que los implantes dentales son carísimos, pero comparado con España es algo casi pornográfico los precios que tienen ahí. Y como os he comentado antes, la fecundación in vitro ahí, la ovodonación, no es anónima. O sea, estos son dos nichos de mercado que se pueden trabajar y pueden tener interés. Y la medicina estética y cirugía plástica también, También. porque ellos tienen estudios hechos de la Asociación de Cirujanos Plásticos Británicos, ¿no? Y encuestas que hizo el NHS a los pacientes, ¿cuánto estarían dispuestos a viajar, ¿no? Por temas de cirugía plástica o medicina estética. Y salió un porcentaje altísimo, ya no me acuerdo si era un 80%, un disparate. Y luego lo contrastaron con la Sociedad de Cirujanos Plásticos, cuánto habían tratado a pacientes que venían con alguna complicación por alguna cirugía plástica en el extranjero o tenían constancia de que, y efectivamente se constataba que sí, o sea, que salen y que además son unos noveleros. Van a sitios que no se nos ocurriría a nosotros ir. Bueno, también aprovecho que estamos aquí todos reunidos para informarles que el próximo lunes vamos a tener la segunda jornada de los webinars de internacionalización de turismo de salud y bienestar, y esta vez estará enfocada pues al turismo de salud y wellness y bienestar. Les paso aquí el enlace en el chat y desde ya pues ya pueden apuntarse si lo desean. Y también, Pablo, a la labor que están haciendo las iniciativas territoriales. Sí. ¿Vale? En la Son parte de todos. wellness y la labor que están haciendo, pues son 3 modelos de iniciativa territorial las que van a participar. Pues muy bien, pues muchas gracias, ha sido Muchas muy gracias. provechoso, la información muy relevante. También hay que machacarlo en lo que se insiste, porque siempre vemos Siempre. que es muy parecido, pero es que es importante. Sí. Sí, sí. Pues nada, Pues muchas gracias a todos. damos por concluido Muchísimas el gracias a evento. todos. Muchas Muchas gracias. gracias a los Muchas asistentes. gracias por la organización y suerte. Un placer. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.